Hola, bienvenidos a este canal. En este video vamos a explicar un divisor de voltaje. Vamos a solucionar el circuito que está a la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar vamos a definir la ley de Ohm. ¿Qué es la que vamos a aplicar? La ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente en el circuito por la resistencia. La corriente de este circuito va a estar en dirección de negativo a positivo. Eso quiere decir que va de negativo a positivo así. Vamos a dibujar la corriente sub I así. Y vamos a decir que esta resistencia se llama resistencia 1 y esta es resistencia 2. Sabemos que hay un voltaje. Acá en esta resistencia sería más V1, porque como la corriente está de izquierda a derecha y va de positivo a negativo, se ubica así. Por eso aquí también la corriente baja va de positivo a negativo. Listo. Entonces, para solucionar este circuito vamos a dibujar el circuito equivalente con una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto es así porque, como se puede observar, están en serie. No hay ninguna bifurcación, ni hay otro punto, por ejemplo, acá que conlleve a otro circuito o otra línea. Entonces, sabemos que la resistencia equivalente va a ser la suma de las dos resistencias que están acá, que son 510 ohmios y 1000 ohmios. Esto va a ser igual a 1510 ohmios. Y la corriente, de nuevo, va a estar positivo a negativo, es decir, así. Con la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, vamos a calcular la corriente que hay en este circuito. Entonces la corriente despejando va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Pero cuál resistencia? En este circuito se llama resistencia equivalente. Y esto va a ser igual a 5 voltios, que son los de la fuente, sobre 1510 ohmios. Esto es igual a 0.00311 amperios, que es análogo a decir 3.11 miliamperios. Listo. Ahora vamos a calcular las caídas de potencial o voltajes. Entonces, para la resistencia 1, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente, que es la misma en todo el circuito, por la resistencia 1. Este voltaje 1 va a ser igual a 3.11 miliamperios, que es lo mismo a decir 3.11 por 10 a la menos 3 amperios, por la resistencia 1, que sería 510 ohmios. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual a 1.68 voltios. Sabemos que amperios por ohmios es voltios. Y para la resistencia 2, entonces el voltaje en 2 va a ser la corriente, que es la misma en el circuito, por la resistencia 2. Este voltaje 2 va a ser igual a 3.11 por 10 a la menos 3 amperios por 1000 ohmios. Este voltaje va a ser igual a 3.31 voltios. Y listo, ya está solucionado el circuito. Vamos a aplicar en otro video las leyes de Kirchhoff, pero una de ellas dice que la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado como es este debe ser igual a 0.
Entonces, si sumamos 1.68 y 3.31 voltios, que por cuestiones de aproximación da 4.99 voltios, que va a ser igual a los 5 voltios de la fuente. Me explico rápidamente. 5 voltios de la fuente van a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. 5 voltios va a ser igual a 1.68 voltios más 3.31 voltios. Y vamos a decir que es más o menos 4.99 voltios. Esta es una forma de verificar que la solución del circuito sea correcta. Si tienen alguna duda, por favor, díganme en los comentarios. También podemos verificar la solución del circuito usando una herramienta. A mí me gusta mucho usar esta. Como podemos ver, tenemos un flujo de corriente hacia la derecha del negativo al positivo de 3.31 miliamperios. Tenemos en la resistencia de 1K, tenemos un voltaje de 3.31 voltios que está ubicado aquí arriba. Y el voltaje que habría aquí en esta resistencia de 510 ohmios sería igual al 5 voltios, porque recordemos que aquí hay un más, menos 3.31 voltios. Eso nos daría 1.69 voltios aproximadamente, que sería el voltaje en esta resistencia. Esto es todo, muchísimas gracias y nos vemos en otro video.